Muy amables, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a la doctora Jimena Puente de la Mora la extensión que me ha hecho para participar en este muy importante evento de la Semana Nacional de Transparencia y, por supuesto, saludar a los comisionados, a la comisionada Patricia Cursin, a la comisionada Arely Cano y al comisionado Francisco Acuña y a otros comisionados que tuve la oportunidad de ver, por la audacia y además por la creatividad de celebrar esta mesa que tiene como efecto particular poner en la agenda central de la discusión ciudadana y republicana el tema de la transparencia. Por eso reitero mi felicitación y además la gratitud por involucrar a la sociedad y a quienes estamos en instituciones públicas en este debate. Desde luego saludo con mucho afecto a Alejandro González, quien desde la sociedad civil impulsa estos temas, al magistrado Givis. Tuvimos la oportunidad de escuchar una muy brillante exposición de carácter jurídico, al senador José Rosa Saizpuro, quien es un gran promotor de la pluralidad y del debate político, y desde luego a César Astudillo. El objetivo de la exposición, y agradeciendo a todos ustedes, es hacer una descripción histórica de cómo el sistema de rendición de cuentas ha ido evolucionando y su propio concepto, vinculado con un conjunto de fenómenos sociales y de carácter político que nos ha permitido llegar hoy, por aproximaciones sucesivas, a una situación que responde a nuestro tiempo. Y en ese sentido, haré la descripción histórica poniendo periodos y qué es lo que ha sucedido en cada uno de esos periodos. A mi juicio, podemos nosotros describir el sistema de rendición de cuentas y su vinculación con la corrupción atendiendo a 4 etapas históricas. La primera, la etapa de la República; la segunda, la etapa de la reforma administrativa; la tercera, la etapa de la transición democrática y reforma del Estado; y la cuarta, la etapa de la sociedad abierta. Cada una de estas etapas está marcada por eventos de carácter histórico y decisiones públicas que han transformado nuestro sistema. En la etapa básica, la etapa de la República, la rendición de cuentas se entendía como aquella demostración formal y periódica que un poder, el poder de la administración, generaba frente a otro poder que era el poder de los legisladores. Era un mecanismo más republicano, propio de división de poderes, atendiendo a principios de posterioridad y sobre todo concentrado en el uso de los recursos públicos. Es la etapa en la cual se crea la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y también se crea desde la tradición parlamentaria el sistema de comisiones para que quienes integraban la administración y el Poder Ejecutivo rindieran cuentas de manera periódica en relación con el tema. Sin embargo, esto evoluciona porque alrededor de los 80s la situación de percepción pública sobre el desempeño administrativo introduce el tema de la corrupción y en 1982, con la llamada renovación moral de la sociedad, cambia la concepción en relación con la rendición de cuentas y, por lo tanto, nace dentro del Poder Ejecutivo la Contraloría General de la Federación, no solamente para dar seguimiento de manera ordinaria a la forma como se venía desempeñando la administración, sino también para introducir un nuevo concepto que fue el concepto de responsabilidades, que incluso subió a nivel constitucional. Fue ahí en donde se manifiesta la primera preocupación formal o de atención formal al tema vinculado con actos de corrupción, pero desde el punto de vista de la administración. Avanza el tema y a mediados de la década de los 90, una situación de crisis económica difícil de olvidar genera
el Acuerdo Político Nacional del 17 de enero de 1995, en donde todas las fuerzas políticas, en aquel entonces 4 fuerzas políticas, 3 sentadas en la mesa, pactan con el gobierno de ese entonces una reforma del Estado. Y la reforma del Estado no solamente dio lugar a la reforma electoral, sino a otras reformas. Específicamente me estoy refiriendo a la reforma de los poderes públicos y al nuevo federalismo. ¿Qué tiene que ver esto con la rendición de cuentas? En el nuevo federalismo hubo la descentralización del gasto federal con ramos específicos para orientaciones concretas y atención de problemas públicos. Esto generaba una distinta necesidad en términos de rendición de cuentas, porque no solamente el Poder Ejecutivo estaba obligado frente al Legislativo, se abre el espectro y por lo tanto en ese momento se da lugar para transformar la Contaduría Mayor de Hacienda en la Auditoría Superior de la Federación en el año de 1999. Por lo tanto, un acto de pacto político democrático da lugar a un evento relevante en términos de rendición de cuentas. Pasamos de ahí a lo que es una siguiente etapa, la cuarta etapa, que es la etapa de la sociedad global y sociedad abierta. Y es aquí en donde se involucra la rendición de cuentas y se cruza con la exigencia de un derecho de cada uno de los individuos de saber qué es lo que sucede con el ejercicio público, no únicamente con el manejo correcto de los recursos, sino también desde el punto de vista del ejercicio cotidiano de gobierno. Se honra el derecho a la información, que había nacido en una reforma política previa en 1977 y nace la primera ley federal de transparencia y la autoridad correspondiente que tenía la obligación de aplicarlo y de seguirlo. Pero la sociedad global genera y la sociedad abierta otras necesidades. La necesidad de la simultaneidad, la necesidad de tener, como dice la presidenta del INAI, federalismo cooperativo y desde luego también un sistema dinámico y permanente de rendición de cuentas. A eso obedece la reforma en materia de transparencia, pero también nuevos elementos derivados de señalamientos de uso indebido de recursos públicos genera la necesidad de elaborar la reforma en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, que presenta hoy los siguientes retos. El primer reto es el de la adecuada articulación e integralidad. Existe un potencial importante para que la conjunción de distintas instituciones dé lugar en el nuevo derecho, no únicamente a leyes o a reglamentos, sino a buenas prácticas. Estamos en un mundo dinámico, no basta la formalización, es necesaria la práctica, cambiante pero que deja precedente. Para eso está formado el Comité Nacional en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Segundo, la profundización en el federalismo cooperativo para dar seguimiento al uso de los recursos a nivel regional, municipal y desde luego estatal. Y la mano de la Auditoría Superior de la Federación con la Secretaría de la Función Pública es central, porque ambas instituciones tienen la obligación de dar seguimiento a lo que sucede con los recursos federales, que la mayoría de ellos tienen una orientación al beneficio social, porque son en materia de salud, educación, vivienda y otros factores similares. Y el último gran reto que aquí fue mencionado, el reto en la sociedad abierta de generar una correcta procuración y administración de justicia. Y en ese sentido la justicia tiene distintas dimensiones. La dimensión de la adecuada descripción de las conductas,
Es necesario entender en la nueva ley de responsabilidades de los servidores públicos distinguir lo que es grave de lo que no es grave, y dentro de lo grave, lo que es corrupción y cómo se materializa y articula. Alejandro González ya nos puso el tema. No se trata de conductas individuales, son conductas orquestadas, y en ese sentido, ¿cómo se atienden a la luz de la legalidad? Si será prueba material o si será concatenación de hechos, nuevas doctrinas que están presentes en función de la petición de justicia en materia de responsabilidades públicas. Y en este sentido, para la Secretaría de la Función Pública será imperativo seguir los mandatos que tenga también, con nuevos conceptos que se han desarrollado, el Poder Legislativo. Con estas reflexiones dejo mi comentario y desde luego la conclusión de por qué razón la rendición de cuentas pasó a ser un sistema formal, de un sistema formal en el equilibrio de poderes a una exigencia vinculada con un derecho ciudadano a la información y a vivir en congruencia institucional con lo que pasa en la realidad de tener una sociedad interconectada de manera permanente. Muy amables por la invitación.